Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de su podcast de confianza. Podcast que en Apple Podcast es el número 114 el día de hoy en República Dominicana, en la sección de política, ¿verdad? Y el número 174 en Costa Rica, en la sección de política. Nos hemos bajado una app para ver mediciones de podcast, así estamos. Entonces, si quieren estar conectados con el podcast número 114 de la sección política de República Dominicana y la 174 de sección política de Costa Rica, denle like, denle suscribir, Tangente GT, nos encuentran en todas las plataformas, Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Por supuesto, síganos en el resto de redes sociales. Yo no tengo dudas, pero... no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que debemos estar en el top 300 en Croacia. Es muy probable. Es muy probable que estemos en el Lo top. Lo más increíble de esas mediciones es que estamos el 140 en Taiwán y como el 150 en Corea del Sur. Uh-huh. No me pregunten cómo pasó eso, pero pasó. Siempre en la sección de política. Sí. Lo que hace la aplicación donde nos hemos suscrito 10 días free trial, obviamente no hay dinero para pagar la suscripción, pero me lo estoy pasando muy bien viendo datos, ¿verdad? De nuestro podcast y de otros podcasts. Lo que tenemos es los 200 de cada una de las categorías, ¿verdad? Hay una categoría que es política. Y estamos, obviamente, somos el número 1 en Apple Podcast. En que política, no hablamos Guatemala. solo de política, ¿verdad? Pero hoy sí vamos a hablar de política. Hoy vamos a hablar de, o no, o ¿De justicia. qué quieres hablar? De justicia, de casos Bueno, judiciales. la justicia es política. Sí, obvio. Y más esta justicia. Politizada. Politizadísima. Donde todos los togados son políticos. Vamos a hacer un análisis de Congreso, ya lo han escuchado, estoy aquí con mi querido amigo socio Javier Soria. ¿Cómo está usted? Muy bien, Dani. Y vamos a hacer, teníamos pensado hacer, después de estas semanas sin que yo apareciese en el podcast, y gracias a todos los que han escrito ¿dónde estás, Daniel Henning? Y tal, los 2 o 3 que me echaron de menos. Después de estas semanas me fui a España por trabajo, pero pude ver a la familia, en fin, ese tipo de cosas. Bien, bien bonito todo. Familia, trabajo. Familia y trabajo. Lo tuyo. Habíamos pensado hacer un análisis de Congreso, porque el Congreso está interesante. Calentito. Pero nos sorprendió esta mañana el Ministerio Público con algo que yo pensaba que iba a ser muy común este año, que era caso tras caso tras caso, y la verdad han estado muy apagados, muy poco impresionante, la verdad, la actividad del Ministerio Público en este año su salida, la salida de este equipo en el Ministerio Público. Ya solo les quedan, 6 meses. Tradicionalmente los primeros días de mayo se han designado nuevo fiscal. Siempre el nuevo fiscal entra en el 18 de mayo. Pero la lista de 6 normalmente se manda en la tercera semana de abril. Imagínense. Entonces tienen los días contados completamente. Yo creo que derivado de la hecatombe de la semana pasada con el tema de los reos fugados, se han puesto un poquito alebrestados, ¿verdad? Les ha dado como cierta fuerza a algún juez por ahí, no sé qué juez ha sido, quedará por ver quién ha autorizado este caso de UNOPS, corrupción presidencial, lo llaman. Y han sacado este caso con 4 órdenes de captura, un antejuicio al ministro Barnoya, que gira en torno a la idea, criminaliza, digamos, el proyecto de UNOPS de compra de medicamentos, lo considera ilegal, ahora vamos a explicar la guisachada para hacer eso, y nos expone un caso que llaman corrupción presidencial, pero la llaman corrupción presidencial, no sé si te llamó la atención, de la conferencia de prensa de Curruchiche y de un agente fiscal, que yo sí le diría a ese agente fiscal, un tal Lelis, no dejes, te quedan 6 meses, hermano, con este equipo, no dejes que te pongan ahí a dar la cara, todo nervioso el pobre hombre, ¿sabes? Trabándose y leyendo idioteces. Porque no era parte del Gerona All Stars, es primera vez que vemos su rostro a este nivel de lo pusieron ahí, time, al pobre lo pusieron ahí, para mí, derivado de que
debe ser algo muy improvisado esto. Y voy a intentar, escuchando lo que dijeron, vamos a intentar explicar por qué. Pero básicamente, a mí una de las cosas que más me llama la atención de la conferencia de prensa que da el fiscal Curruchiche de la FESI es que lo llaman corrupción presidencial porque lee una denuncia donde hablan un montón de estupideces pero sí, y fantasías, pero esa es su forma de introducir el caso. No es una investigación, la investigación la hace el tal fiscal Vélez y ahora también la podemos tratar, que es lo que tienen, digamos, en este caso. Que no puede ser más transparente porque el proyecto UNOPS se ha hablado, se ha debatido, se ha discutido abiertamente qué es y cómo funciona. Y entonces, para poner en contexto a la gente y para hacerlo ver como que esto es algo mucho más oscuro y demás, lee una denuncia con una narrativa que no está en absoluto probada y que nada de lo que han dicho después prueba que eso sea así. Entonces leen una denuncia. Tú imagínate si los casos de CICIG empezasen leyendo una denuncia completa donde decía, pues Pepito y Juanito se juntan y reciben dinero y en cuentas de no sé qué. No hay una investigación sobre las cuentas, no hay una investigación sobre las coimas, no hay absolutamente nada. Y luego cuando ya lee eso, que es leer una denuncia... Qué lástima que no lo hicieron. ¿Te acuerdas la denuncia aquella de que básicamente es por unos cuernos que le monta... ¿Cómo se llamaba aquel de la portuaria que le monta cuernos a su esposa y eso termina en una denuncia Marroquín. de Alan Marroquín? Hubiera sido delicioso que leyeran la denuncia en su momento. Que dio realmente génesis que tienen una cuenta como tienen a todos la línea. estos. Pero habría sido delicioso, ¿no? Que Sí, le empezaran a decir bueno. eso. Bueno, todo comenzó con esta denuncia. O sea, hubiese sido divertido. Y este digamos, caso familiar. Desde esa perspectiva. Les tenemos un mensaje muy importante. Este mes es el mes de la Feria del Mueble. Se cumplen 20 años de la Feria del Mueble. La Feria del Mueble 2025 podrás, si asistes, conversar y negociar con los verdaderos productores de los mejores muebles de toda Guatemala sin intermediarios. Sumérgete en el mundo de los artesanos de muebles del 14 al 23 de noviembre, es el próximo mes. Te esperamos en el Salón Municipal El Jocoteco, San Juan Zacatepéquez, municipio del departamento de Guatemala. Búscanos, busquen en redes como Feria del Mueble. Feria del Mueble, vamos a estar todo este mes machacándoles para que del 14 al 23 puedan asistir a la Feria del Mueble. Pero ese ha sido muy poco responsable. El tema aquí es que, por cierto, todos estos corruptos, y te digo, Miguelito, ya Sinibaldi tiene como 23 cuentas en Twitter y escribe constantemente desde esas cuentas, están obsesionados con estar debatiendo esas estupideces. Siempre desde las cuentas, ¿verdad? Hay una donde es una rubia vitaminada, así, sí, super fit. O sea, manito, la cabeza. Sipi, esas cuentas de mierda que te cargas, Sipi. Bueno, el caso es que se pasan todo el día discutiendo y son todos estos corruptos con cuentas anónimas compulsivamente discutiendo en redes sociales sobre lo que está pasando y sobre un caso y otro y lo que pasa. Pero básicamente esta persona, hijo de vecino, hijo de su madre, del fiscal Curruchiche, lo que hace es leer una denuncia donde hay dinero y hay cuentas en el extranjero y el hermano de Arévalo y todo ese tipo de cosas. Y luego ya deja que hable sobre lo que están presentando, sobre la denuncia no hay nada, y están presentando un caso que gira en torno a criminalizar el convenio de UNOPS, ¿verdad? Decir que tenía que pasar por Congreso, que al haber firmado unilateralmente era una cosa, pero eso lo puedes presentar en cuestión el año pasado, en el momento en que se firmó, si tenías ese criterio y tú consideras que eso es un delito, vamos, el caso lo sacas hace más de un año. No. Han esperado a que los cómplices de esta historia, que son los de la Contraloría General de Cuentas, que parece que ya decidieron quién va a tener mayoría en el Congreso, porque este Bode creo que lo que quiere es quedar bien con ciertos agentes del Congreso y se ha convencido a sí mismo, no sé si con razón o sin ella, yo tengo la sensación de que no le va a salir el tiro tan bien, se ha convencido de que tiene que quedar bien con cierta gente en el Congreso y ha tirado la típica denuncia y la típica informe de Contraloría, que hay 250.000 así, pero agarran este informe porque este tal agente Vélez lo que hacía era leer el informe de Contraloría en toda la conferencia de prensa, agarran y ponen los hallazgos de ese informe,
que normalmente o muchas veces están hechos por personas mediocrísimas y huizaches, auditores aburridísimos, que están viendo una cosita aquí, una cosita acá, y lo criminalizan. Dicen, esto está mal y punto. Ese es básicamente el caso. No hay mucho más que simplemente decir el caso UNOPS tenía que haber sido firmado por Congreso, que no hay presupuesto. Todo mentira, ¿verdad? Es mentira. Hay convenios del ICS con UNOPS que siguen todavía en pie y que se siguen ejerciendo constantemente. Tuvo ICS durante muchos años UNOPS y está dentro de un marco donde se compra constantemente desde el Ministerio de Salud a organizaciones internacionales. Constantemente, todos los años, todos los gobiernos, el proveedor número uno de los máximos proveedores del Estado son organismos internacionales, la Organización Panamericana. O sea, hay convenios marco que encajan perfectamente en el tema de UNOPS. Y luego el tema del presupuesto, que no había una cosa... que había un presupuesto solo para comprar de UNOPS, cuando en realidad son presupuestos que se utilizan para comprar medicamentos, en vez de que Nunca tengan... lo asignas a un solo proveedor. Y entonces UNOPS lo que se convierte es en un proveedor, es un contrato para que UNOPS haga su provisión, y ya está. Eso es lo que nos presentan, eso es lo que criminalizan. Yo no sé si creen que esto va a ser la bala de plata que va a derrocar al gobierno, pero vamos, suena como que era un casito que tenían ahí, que les apoyó la Contraloría poniendo una denuncia de mierda, porque básicamente es lo que es, y lo criminalizan. Y por eso hay 4 personas con orden de captura, creo que 2 personas ya capturadas, que son completamente inocentes, ¿verdad? A ver, en guerra avisada no muere soldado, no debería de tomar por sorpresa a nadie. Se sabía que este caso venía, se sabía que estaba anclado en un informe de la Contraloría y en una denuncia. O sea que todo el mundo debería estar prevenido de por dónde venía. La razón por la cual está el ministro Barnoya es porque él simplemente amplía el convenio que había firmado su antecesor, que tiene orden de captura en este caso. Anuncian también, y yo creo que eso es de las cosas más importantes, que tienen, dice, 24 denuncias Curruchiche, y habla de la SOCEP, habla del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Educación. Comunicaciones. Y Comunicaciones. Y básicamente lo que destapa es lo que se viene como agenda golpista. Obviamente uno lo que esperaría es este tipo de denuncias más o menos, y aliados tipo Contraloría, colgadas así, jueces que son, esa es la otra cosa que creo que es importante, que en este momento todavía cuando estamos grabando no sabemos quién es el juez que otorgó estas medidas, pero es interesante saber porque son casos realmente muy mal planteados. Y en este caso sí es importante ver cuáles son el pool de jueces que están otorgando todavía a estas alturas estas medidas. Pero lo que yo quisiera es que veamos la perspectiva completa de lo que está sucediendo. Esto hay que entenderlo, como decía Daniel, como el arreón ya anunciado y que están condenados a ser las personas que ya han cruzado el Rubicón y que están prácticamente con sus destinos a cara o cruz. Esta gente está de veras a morir o matar. Y alrededor de eso, algunas personas que por inercia, por no saberse desmarcar, todavía están haciéndoles ganas, algunas personas que no la leen bien y un poquito más dispuestas todavía a continuar con el tema o del golpe, de sacar a Arévalo, ahora que lo miran débil. Sin duda es un presidente debilitado después de lo que pasó la semana pasada con la gran crisis del Ministerio de Gobernación y que se le va una de las piezas más cercanas personalmente a él, además de que un ministro de Gobernación es la cartera, pues es la que tiene junto con la de las armas de defensa, son las dos que tienen a la gente armada, es una de las del monopolio de la violencia del Estado, es de las carteras más importantes y en este caso el vínculo personal que tiene Arévalo con el ya exministro Jiménez, aunque entiendo que todavía hay que evacuar un tema para que entre en funciones el próximo ministro. Y no se puede ir el anterior hasta que... Bueno, digo yo que vivir esta nueva edición del golpe de Estado, pues siempre se hace mejor con un vinito, con un digestivo o algo así. Ya saben que aquí siempre recomendamos que cuando vayan a hacer eso, se agarren su pastillita de Party Smart, se la tomen al mismo tiempo que están relajándose, bueno, porque el país está bastante alterado, está relajándose y ya saben, la pueden encontrar en supermercados, les protege en farmacias, en Super 24, les protege el hígado, les evita incomodidades del día siguiente, pero sobre todo cuidan su hígado más a largo plazo para que se procese mejor el alcohol y no tengan las mismas consecuencias
que se tienen, digamos, si lo consumen sin tomar Party Smart. Al mismo tiempo, una pastillita se compra en la cajita, siempre llevan 2 o 3, lo pueden compartir con amigos y es una opción de salud y de comodidad y funciona. A mí me paran constantemente en la calle para decirme, Daniel, funciona Party Smart. Búsquenlo donde les hemos dicho y pruébenlo y ya verán que no se van a arrepentir. Siempre tomando agüita, siendo responsables, o sea, que tampoco estamos hablando de hacer las grandes juergas, estamos hablando de hacerlo de manera responsable, comiendo con agua y con Party Smart. En este momento, viendo esa debilidad, el MP parece que acelera y mueve ficha y de una vez descubre que detrás de eso vienen varios. ¿Qué significa eso? Pues hay que tener a los viceministros, pues en este caso, con un análisis de riesgo distinto. Ya vemos que ya capturaron a un viceministro de Arévalo y con este tipo de casos espurios, si lo hubieran movido, por ejemplo, con Cordón en funciones, probablemente hubieran tocado a viceministros de Cordón. Claro. Entonces, ese es el análisis de riesgo que hay que hacer en este momento y por qué se está dando este caso. Es el MP viendo una debilidad del gobierno que sin duda viene de su peor crisis en este momento después, no solo por cómo se dio, no solo por el caso en sí, sino por cómo se dio y el manejo del mismo, que yo creo que sin duda el presidente lo pudo haber manejado él personalmente mucho mejor, desde la decisión de haber viajado antes, sin tener aquí a funcionarios altos, no estaba la secretaria privada, por ejemplo, y también el relevo en términos de comunicación, creo que fueron horas difíciles. El mensaje, por ejemplo, del presidente fue bueno, pero sale muy, muy tarde. La elección creo que a varios nos deja tranquilos porque es una muy buena elección en la cartera de gobernación, pero es una papeleta muy difícil en este momento porque sin duda es la cartera que esta y la de comunicaciones por el estado de la red vial, son las que más desgaste le han generado a este gobierno y creo que en términos de capital político del presidente es muy difícil recuperar lo que ya perdió en este caso. Lo que le tiene que apostar sin duda es que creo que este cambio sí viene a refrescar una cartera que necesitaba un cambio porque estaba haciendo aguas. Hay resultados en algunos aspectos. El enfoque de seguridad democrática es el enfoque adecuado. Ese no se debería de cambiar. Pero sí los resultados en términos de percepción sobre todo, pero también de algunos indicadores de violencia y también de algunas informaciones que se tenían sobre los manejos internos no eran los mejores. Y por ejemplo, simplemente ese desorden que había en la quinta viceministra manejando el sistema penitenciario son cosas que obviamente podían ser vulnerables y podían estallar en cualquier momento, como al final de cuentas se dio. Sin duda tienes también al más importante miembro de la comunidad internacional en Guatemala, el que realmente te sostiene en algún momento de crisis y es tu puntal en muchas cosas, y no descubrimos aquí nada, que es Estados Unidos, molesto con el manejo de la cartera. Lo hicieron ver con un comunicado. Creo que cualquiera que sepa leer relaciones internacionales y cómo se maneja ese comunicado era muy, muy claro de por dónde se iba. Estados Unidos ha estado molesto con ese tipo de manejos de la cartera, entonces este cambio viene a ser positivo en ese sentido, pero obviamente el manejo también pega en el capital político del presidente. Creo que eso recuperarlo va a ser muy difícil, tiene que ser un esfuerzo sostenido, pero y lo que va a ser la carnita, creo yo, porque estamos hablando de esto porque estalló la noticia en este momento, claro, pero no cambia absolutamente nada de las condiciones macro del análisis que verdaderamente veníamos a hacer el día de hoy aquí con Daniel, y es los ojos donde debiéramos tenerlos puestos en este momento de cierre del año, salvo que salga algo que no podemos en este momento anticipar, y es el remate del Congreso. Se viene la aprobación del presupuesto último, el cual Arévalo parece que está muy interesado en que pase. Sí lo ve como clave para tener un tercer año de gobierno que le rinda réditos y que haga un caso ante la población para restituir bastante el capital político perdido, de la desesperación de la gente, sobre todo en términos, por ejemplo, de infraestructura, que es junto con seguridad, aunque seguridad el problema no ha sido presupuesto, pero en infraestructura necesita meter la plata en algunos lugares adecuados. Y el otro es el presupuesto en Guatemala, que termina siendo una herramienta de gobernabilidad, básicamente. Y obviamente con eso viene la junta directiva. Y la junta directiva del Congreso es importante por el manejo de los tiempos políticos para avanzar parte de esa agenda. La agenda de cambio de Arévalo prácticamente no ha existido y lo poco que se ha ido juntando puede trabarse y atragantarse en el Congreso, un Congreso que si termina siendo una junta directiva que decida arrastrar los pies o directamente opositora, se acaba absolutamente cualquier aspecto en el cual el presidente podría decir yo hice estos cambios transformadores en el país. Eso es lo que se está jugando en este momento. Entonces creo que es todo lo que ha sucedido
sirve para ratificar que lo importante en este momento, previo a las grandes elecciones del próximo año, en estos meses, es el análisis de Congreso que vamos a hacer a dos voces con Darel. Porque, sinceramente, cuando tú ves un caso como este, hay muchas emociones. Tienes a un ministro antejuiciado ahora, digamos, que va a tener un antejuicio por una adenda que firmó. Viceministros nerviosos. Tienes viceministros nerviosos, tienes toda esta parte, digamos, emocional. Pero en términos, y esto no es ser crueles con ellos ni demeritar lo que están pasando, pero en términos así políticos generales, pues esto te mueve el tablero solo en lo simbólico, al final. O sea, en términos, esto no sirve para bajarse a Arévalo, aunque lo hayan llamado corrupción presidencial. Es una estupidez lo que dijeron del hermano y de Gustavo Alejos, querían meter ahí, de las cuentas en Suiza. No hay nada de eso. Que si me dejas meter una cosa nada más, me parece que este son el tipo de cosas, cuando la gente dice que le ha faltado comunicación a este gobierno, en este tipo de cosas sí le doy la razón. Porque habríamos necesitado al presidente, más que siendo un show ante él a veces, en la ronda, explicando por qué UNOPS es una muleta necesaria y qué hace. Sí. Hay mucha gente que lo único que entiende de UNOPS es algo muy difuso, que por qué se quedan con un 10%. Necesitas haberlo puesto en términos muy simples y decir, es una muleta, no la deberíamos de tener, pero como estamos cundidos de corrupción, entonces este es el mecanismo con el cual es una lástima, les tenemos que poner una comisión a esta agencia de Naciones Unidas para que al final de cuentas haga economías de escala y compre barato y nos sirva para mitigar, porque estamos tan corruptos que hacerlo con los mecanismos y las instituciones sin esto, lo que significa es medicina que llega tarde, medicina que puede no ser la adecuada, terminamos comprando a un precio desorbitado. Y miren, la escala de cómo el convenio está estructurado de esta manera, entonces al principio vamos a tener estos ahorros que son nimios, o de hecho al principio vamos a perder para después remontar y ganar. Todo eso es el trabajo de comunicación que tiene que hacer un presidente, y eso sí ha faltado. Si quieren, vamos a hacerlo nosotros. Yo te lo puedo contar porque lo he estudiado. Esto no es algo nuevo, mucha. Esto no es algo que se saca a este gobierno de la nada. Uh-huh. Cuando tienes sistemas que están capturados por la cleptocracia, cuando tienes sistemas que están hundidos y cundidos y un poquito como pasa en comunicaciones, como pasa, que es que da igual a quién pongas de ministro, eso está desde el tipo que está en la unidad de compra del hospital más refundido del país hacia arriba. Lo que has tenido en muchos sistemas así, Ucrania es un caso de estudio, por ejemplo, que vinieron además a presentar expertos internacionales. Una experta muy buena del Reino Unido vino a Guatemala a finales del año pasado, justo hace un año, a contar este caso. Para descleptocratizar, si quieres decirlo de esa manera, se agarran las compras y se ponen en un lugar que intentamos no esté manchado, mientras intentas curar esto que está completamente capturado, cundido, atorado de corrupción. Entonces, en el caso de Ucrania, por ejemplo, se hizo a través de una empresa con PNUD y con un mecanismo muy parecido al que plantea UNOPS. ¿Qué hace UNOPS? Básicamente tú llegas y dices, como tengo estos convenios y todos los puñeteros días del año durante los últimos décadas he tenido a organizaciones internacionales como proveedores del Estado, o sea, porque estos animalotes de hoy nos vendieron la idea de que este convenio es una cosa que se sacaron de la manga. No es verdad. El proveedor número 1 de Guatemala es la Organización Panamericana de la Salud, más que los proveedores nacionales. Al año, es una cosa, es un delirio lo que están planteando. Lo que haces es, hago un convenio, por cierto, lo han planteado una y otra vez, que era un compromiso de gastarse 7.000 millones de quetzales, y eso no es verdad. Ese era el tope de lo que te podías gastar. En realidad lo que se ha ejecutado del MESPAS de UNOPS creo que no son 900 millones de quetzales, son 20 o 30 o algo así, ¿verdad? Lo que se ha utilizado. Y eso se saca de lo que tenemos en el presupuesto para comprar medicamentos. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente lo que tienes son unidades que compran de forma directa medicamentos para hospitales y demás. Con algo como UNOPS, lo que haces es un gran contrato. UNOPS pone su sistema propio de compras y contrataciones, que es por lo que tienes que pagar el fee, ¿verdad?
Y lo que hacen en esos sistemas es, en vez de tener 3 proveedores, como ustedes pueden ver en Guatecompras, que tienen normalmente, tienen 30, 40 proveedores. Y tienen un sistema de lo que se llama subasta inversa, que te garantiza que tienes un precio competitivo, ¿verdad? Además, uno puede comparar esos precios con un observatorio que tiene de medicamentos a nivel regional. Entonces, ¿qué haces? Te ahorras, o sea, te compensa pagarle a UNOPS para que haga eso, primero porque lo sacas del sistema podrido, una parte, no todo, claramente, 40 millones de dólares o 30 o lo que se han gastado en este año no es nada en comparación con el presupuesto general de salud, y desde luego no era un compromiso, te podías gastar 0 de ese convenio, ¿verdad? Pero lo que haces es decirle, mira, necesito sillas terapéuticas, necesito camillas, necesito guantes, necesito estos medicamentos, necesito esto. Por favor, compren. Como en el momento, lo que decías tú, cuanto más compres, más barato te sale, porque ya está amortizado el porcentaje, ¿verdad? O sea, esa operación del ¿cómo se llama? Del sistema de compras, es cuestión de maximizarla, ¿no? Eso ya lo tienes instalado. Y de ahí el ahorro empieza a ser mucho mayor. En algunos casos puede llegar a un ahorro de 50, 60, 70% con respecto a cómo los compra el Estado, porque los compra de forma directa, sin mucha planificación y demás. Eso es lo que está diciendo, si siempre ha dicho UNOPS. Estos se aferraron de que algún fulanito de Contraloría vio que en un caso era 25. Es ridículo, y ridículo criminalizar eso, ¿verdad? Esa es la idea general de UNOPS. Es una buena idea, es una idea que aquí hemos defendido y es una idea que hay que seguir defendiendo. Y que ojalá el gobierno salga a defenderlo. Creo que es una muleta. Hay que recordar que deberíamos poder funcionar sin UNOPS si tuviéramos... Claro. Y por eso se necesitan 2 ejes. Y eso es lo importante. Y por eso es bueno contar historias. Y de veras, el mejor para contar historias, en cómo se hace la comunicación política moderna, es el presidente. El presidente abre su boca y es una noticia. No es... que para eso están los ministros. No. Hay cosas que la tiene que hacer el presidente. Y parece que este presidente tiene poca inclinación de hacer este tipo de cosas. Además de que consejeros que creen que la aversión al riesgo es la adecuada, que es otra cosa que hay que analizar a tenor de lo que está pasando. Esta aversión al riesgo termina siendo un riesgo en sí misma. Entonces, hay que contar, que es lo que falta aquí, y también es donde no se ha puesto las pilas, me parece a mí, este gobierno, es 2 ejes, ¿verdad? Uno es fortalecer las instituciones y el otro tienes que tocar el marco regulatorio. O sea, obviamente esta ley de compras y contrataciones está desfasada, no sirve y necesita además chapters, capítulos específicos, porque no es lo mismo adquirir puentes, que no es lo mismo adquirir lápices, libros de texto, no es lo mismo adquirir energía, no es lo mismo adquirir, en este caso, medicamentos. ¿Por qué? Porque no todos los mercados son iguales. Porque no todos los mercados, el poder de mercado está en la misma forma del lado del comprador que del lado del proveedor. Hay mercados donde tienes un proveedor casi que un monopolio natural, o tienes por economías de escala, se le llama esto, y los monopolios naturales en este caso se dan porque en un mercado, si tiene, digamos, cierta cantidad que puede tener de empresas que provean ciertas cosas que dependen en sí por su complejidad de una inversión muy grande. El ejemplo claro es el cemento, ¿verdad? O sea, una cementera es una gran inversión. El mercado tiene que estar maduro para que quepa más de una cementera. Y otro mercado tiene que madurar a cierto nivel para que haya una tercera cementera. Ese es uno de los ejemplos que se usan. Energía. Usted no puede ponerse a vender energía. Necesita líneas de transmisión, necesita un montón de cosas que no puede empezar a ponerse de repente. Mi negocio va a ser energía eléctrica. Esos son monopolios naturales o donde hay 1 o 2 empresas. Telecomunicaciones. Entonces, medicinas es muy distinto, por ejemplo, a comprar infraestructura, es muy distinto a comprar útiles escolares. Entonces, la ley que tenemos, y ya se sabe, de veras, esta cosa la sabemos hace cuánto tiempo, y hubo una muy mala reforma, por cierto, con lecciones que sacar de gente del Instituto de Estudios Fiscales, el ICEFI, que la encabezó en su momento y que tiene lecciones al respecto, y que el ministro de Finanzas salió de ahí y que conoce bastante y que sí debe haber tenido las ideas claras en el año 1 para poner sobre la mesa esas reformas. Eso sí es un debe que necesita hacerse. Creo que lo va a hacer Y mientras no esté eso, entonces la plata se va porque las instituciones son porosas.
son débiles, son corruptas y porque el marco regulatorio es terrible. Entonces ahí es donde caben estos mecanismos temporales que se llaman UNOPS. Una historia mejor contada, más simple, bien hilada. Ahorita es a bote pronto, pero así, en la boca del presidente sería oro puro. Sí. Y el tema es, esto está sucio, estamos sacándolo y tampoco, ojalá no hubiésemos necesitado CICIG, pero lo necesitamos en su momento. Tenemos la plata rota, ¿verdad? En la que nos ponen el yeso, se nos endurece la pierna, entonces miren, y haces ahí los símiles, necesitamos una muleta. Y la muleta pero digamos, criminalizar eso es una barbaridad. Se ha venido hablando de UNOPS y los mecanismos, el IX los utilizó mucho en su momento, los sigue utilizando en cosas más pequeñitas, está más que probado esto y ahora de repente llegan estos fulanos y es ilegal. Entonces, haberlo firmado es ilegal. El informecito de mierda de Contraloría es una prueba en sí misma, y entonces tienes que tirar órdenes de captura y hacer todo eso. Solo se entiende desde la perspectiva golpista y criminal que tienes en este Ministerio Público, al que le quedan los días contados, ¿verdad? Y que claramente se va a ir... Y que Frank Bode escogió lado, ¿verdad? Claro. Creo que esa es la otra cosa. Y que Contraloría dijo, ay, sí, aquí está el informe que dice... Porque otra cosa, la gente de UNOPS se ha sentado con Contraloría una y otra vez a tratar estos temas de forma institucional. A decir, mira, este es el mecanismo, aquí está este convenio general, es el que nos da la base legal para poder hacerlo de esta manera, de esta otra, y para poder ser proveedor del Estado, lo hemos hecho de esta manera. Entonces entrégame estos informes así, entrégamelos así. Está todo hablado. Y de repente nos sacan esto de la nada y lo criminalizan, obviamente. Yo solo quería resaltar todo esto con intenciones que políticas. Frank Bode hubiera tomado lado porque Contraloría es, me parece que la última de las, digamos, órganos de control que se van a escoger el próximo año. No sé si la Procuraduría de Derechos Humanos, pero está tan desgastado ya la Procuraduría que ya uno ya ni la piensa, ¿verdad? Pero sí, va. Entonces, Contraloría es la última. Y Frank Bode decidió, parece, aliarse con el MP. Innecesario. Frank Bode no tiene chance de reelegirse porque el Contralor no se puede reelegir en este país, pero sí sabemos que hay como corrientes y apadrinados y todo, y como todo es en este momento político, porque esa es la otra cosa que tenemos que cambiar mucha, y que tampoco lo sacó adelante este gobierno, ¿verdad? Y es las comisiones de postulación, que son este sistema que nos sirve para escoger a altos funcionarios, no sirven. Lo que hicimos es politizar y terminar de ser la academia guatemalteca. Y lo que tenemos es estas cosas horribles donde cada persona que llega a estos puestos, en vez de ejercerlo con independencia, está haciendo cálculos políticos. Y eso empieza con el sistema de justicia. Sí. Y empieza, en este caso, porque ya se empieza a ver, en el Congreso de la República, que creo que es lo que debiéramos de ir cayendo ahorita para... Y haciendo, digamos, y unido con el Congreso, yo creo que lo que hace Frank Bode es ver que quien está más fuerte en la comisión de postulación, o se ve, para el año que viene. Esto estamos hablando de dentro de un año, ¿verdad? O sea, un año. Falta una eternidad en términos políticos. En términos políticos, y lo que tiene que pasar en medio, eso te puede cambiar absolutamente todo. Entonces, Frank Bode lo que hace es ver, creo yo, que los que se están moviendo en el colegio de contadores y todo eso son Duay Martínez, Alan Rodríguez y todos estos fulanos de Vamos. Felipe Alejos, que siempre ha tenido una operación nefasta y muy eficiente en Contraloría, ¿verdad? Entonces, pues sí, supongo que está apostando. Luego dirá, pero es que nosotros también aquí sacamos este otro informe y jugarán este jueguito de mierda que se juegan en Contraloría. Si Contraloría hiciese su trabajo de verdad, este país tendría una corrupción muchísimo menor que la que tiene. Pero Contraloría de repente te saca unos informes donde todo parece estar bien y luego nos damos cuenta que estaba podrido hasta lo más, o te saca esta basura de informe donde te dice algo que está más que hablado y que es, de hecho yo creo que es mi opinión, es muy positivo para el país, el tema de lo que se hace en UNOPS, y es una gran estrategia de lucha contra la corrupción, y yo sí aplaudo a este gobierno por haber querido profundizarla y querer, todavía ahora mismo va a haber que esperar a que cambien fiscal, ¿verdad? Pero que se haya querido profundizar, yo creo que es una de las cosas que hay que quitarse el sombrero con este gobierno, porque significa que hay una verdadera voluntad de hacer las cosas bien en términos de anticorrupción. Pero yo creo que está leyendo eso, está leyendo que el Congreso va a acabar de manos de ellos, que las comisiones de postulación van a estar influidas por Duay Martínez, Alan Rodríguez y compañía,
y simplemente apostó, ¿verdad? Luego se hará el pendejo y luego sacará otro informe diciendo no sé qué y luego sacará otro informe diciendo no sé cuál, pero la realidad es que lo que ha hecho con UNOPS, él lo sabe, es una traición a todas las conversaciones que se han tenido alrededor del tema de UNOPS. Se han tenido conversaciones muy maduras e inteligentes donde ellos mismos han dicho cómo tendría que ser presentada la información para que no hubiese ningún problema. Sí. Y de repente te sueltan eso. Claro, Congreso. Qué situación más extraña, ¿verdad? La de Congreso. Donde parece... Primero habría que hacer como una línea basal, ¿verdad? Sí, ¿Dónde estamos ¿dónde ahorita estamos en el parados, Congreso? ¿no? Yo creo que hay que recordar que está coja la Junta Directiva del Congreso. No porque la gente renuncie, ¿verdad? Sino simplemente se los ha bajado la CC porque hay... La llave que tienen los partidos políticos, los tatascanes, los caciques de los partidos políticos sobre sus diputados, es expulsarlos en este momento del partido para dejarlos sin bancada. Si te quedas sin bancada, eres un diputado de segunda categoría. No puedes integrar, encabezar y ser de las juntas directivas de las comisiones de trabajo. No puedes hacer citaciones como bloque y tampoco puedes encabezar la junta directiva del Congreso de la República. Entonces, se te reduce muchísimo el campo de acción. Y la CC ha estado ayudando a tatascanes primero incluso ha decidido quién se queda con un partido político. Es impresionante. Vimos la pugna por la UNE entre Adín Maldonado Se lo dan a la señora. y Sandra Torres. Vimos la pugna por Viva. ¿Qué otra pugna hemos visto así? La de nosotros, la de la Gaya. La de la Gaya. Obviamente todo alrededor de Semilla, ¿verdad? Ya solo con eso ya te cambia la correlación. Entonces, de fuerzas. eso es lo importante de entender, ¿verdad? O sea, esa relación perversa política entre la CC y el sistema de partidos políticos. ¿Vos también? La de vos, esa es muy importante también. Bueno, no sé si muy importante, pero muy de alto perfil, pero ¿verdad? Sí, muy para la configuración de junta directiva, sí. Claro. O sea, ellos metieron sus manos directas y empezaron a escoger de facciones quién tenía que hacer para qué. Para darle a Alan Rodríguez control, no del Congreso, sino de jefes de bloque, ¿verdad? Y el gran problema es que tú tienes ahora casi 50 diputados independientes. Que te toca jefes de bloque, o sea, porque jefes de bloque tiene sus propias mayorías, no importa cuántos diputados tengas, es un voto en jefes de bloque. Así es. Y en ese caso, entonces, determinas el tiempo del Congreso y el manejo de la agenda, que también puede manejarse en junta directiva en ciertos... Hay dos mecanismos de los tiempos del Congreso, la agenda y el otro es las sesiones. Y esos son junta directiva y jefes de bloque. Y para eso es vital quienes son diputados de primera y de segunda categoría. Póngale eso primero el ojo, porque han estado engrosando la lista de diputados independientes. Eso reduce el pool de diputados de primera categoría, los que tienen todavía partido político. Y por eso se llega a este momento en el cual hay que aprobar presupuesto. Que siempre pasa. O sea, siempre por mandato tiene que haber un presupuesto, por lo menos que lo conozca el Congreso, y siempre se elige junta directiva. Y entonces, el aliciente para unir una y otra cosa está. Claramente. Estructuralmente dado. Está estructuralmente dado. Y el que no lo entienda no sabe. Sí, de nada. y el que crea que puede ir una cosa sin la otra, ay Dios mío, ay mamita, y peor si está sentado en el ejecutivo. Tengo un carro usado que venderle a la persona que se lo crea, ¿verdad? Es como Superman decidiendo caminar. O sea, chingue su madre, yo puedo volar, pero voy a llegar a pata a todos lados. Eso es exactamente, si alguien sobre todo tiene el manejo de las fichas y tiene... En este momento está sentado en el Ejecutivo y cree que conviene desvincular ambas cosas. Yo no estoy diciendo si es virtuoso o no. Estoy diciendo lo que significa gobernar hoy en día. Si alguien decide hacer eso, de veras es Superman decidiendo llegar a pata y pidiendo taxi a todos lados en vez de volar. Y entonces, en medio de todo esto, hay que decirlo, es una intervención grosera, grotesca, de la peor CC, yo creo que de la historia de Guatemala. Y mira que eso es mucho decir. Pero esta es peor que cualquier cosa que se haya visto. Que han ido creciendo. Son una vergüenza para el sector jurídico. Cada una de las resoluciones, esta que hicieron de desechos sólidos, la que acaban de hacer con el tema del veto presidencial, o sea, lo que hicieron obviamente dejando que destrozaran a Semilla de la forma más injusta, solo porque es Semilla, no lo hubiesen permitido con ningún otro partido. O sea, lo de la fiscal, el hecho de deberles 4 años más de esta fiscal y esta fiscalía absolutamente nefasta, es una CC horrorosa. Pero con esa intervención de la CC, lo que se refleja en los bloques, en el Congreso, en el Pleno, no es necesariamente lo
que quiere el ACC. Y este ha sido el gran problema, y eso es lo que ha destrozado la agenda legislativa este año. El Congreso no ha hecho absolutamente nada, porque el ACC se ha ido metiendo en todas estas distintas peleas hasta tener a 50 fulanos y fulanas que no son capaces de integrar junta directiva, que no son capaces de integrar comisiones, que son muy importantes, sobre todo la Comisión de Finanzas, para presentar al Pleno el presupuesto. Un lío tremendo por pura intervención externa del ACC y Yamatei. Eso es lo que estamos viendo. Un ACC que además quiere quedar bien con distintos poderes porque todos quieren reelegirse y saben que los puestos son mucho más limitados porque el presidente no los va a elegir, difícilmente se elige a alguno de ellos en el CAN y la tienen complicada en el Congreso. Y hay que recordar que es el ACC de Yamatei, eso es importante, que la gente va a recordar, son 5 diferentes nominadores al ACC, pero recordemos que Yamatei tenía aplanadora. Él sí tenía aplanadora en todos lados, disciplinó. E influyó en todo. O sea, influyeron en quién estaba del lado del CANC, metiendo a Estuardo Galvez en prisión y eligiendo apoyar a Néstor Vázquez. Tenía planadora en el Congreso comprada. Tenía Congreso, tenía la presidencia, o sea... nombraron pues la CSJ la compró, los que se quedaron... Y luego tenías creo que USAC es la que se le escapó un poquito de la lógica, pero vamos, el representante de USAC... Se le escapó al principio, pero después la disciplinó, porque al principio habían puesto a Gloria Barras. Habían puesto a Gloria Barras y después, pero parece que hubo unos líos incluso con Pérez Aguilera allí, en fin, cuestiones muy internas de estos procesos, pero vamos, son pro sistema como pocos. Otra cosa es que decidieran proteger las elecciones porque dijeron, puta, y la opción, o sea, si yo empiezo a deslegitimar todo el sistema, me deslegitimo a mí mismo y a saber dónde acaba esto. Entonces protegieron las elecciones, pero todo lo demás ha sido jugar en contra del gobierno de una forma grotesca y horrible también en el Congreso. Y eso lo que ha generado también, y creo que la forma de operar de este Ejecutivo ha generado una fragmentación aún mayor que la tradicional que tiene el país. O sea, Bernardo no disciplina a los diputados, Bernardo no les concede lo que ellos quieran, Bernardo puede tener ese espíritu no confrontativo, pero desde luego no es alguien querido ni por propios ni extraños en el Congreso, digamos, ni con los que tradicionalmente se consideran aliados, ni con los que tradicionalmente se han considerado oposición. Y ahora mismo, no sé si estás de acuerdo conmigo, hay 3 grandes escenarios para el Congreso. El primer gran escenario es que gane Alan Rodríguez y compañía, ¿verdad? Que sean capaces, no han sido capaces en todo el año de controlar Congreso, porque controlan jefes de bloque, llega el Pleno y ni unos ni otros controlan ese Pleno, entonces han tirado el balón hacia adelante y ha sido un desastre de año que puede cerrar, si cierran con cierta agenda, puede cerrar interesante, pero a día de hoy va a ser uno de los peores años de Congreso que hemos tenido, pues comparable a los que tuvimos con Yamatei, con Jimmy, una vergüenza de Congreso que no cambia nada, que no reforma nada y que hace 10, 15 decretos al año y como que es el presupuesto, el de junta directiva y 2 o 3 cosas de así del día del tamal frito y olvídate, ¿no? Pero una es que le ganen la partida ante a un ejecutivo débil, que además no quiere operar tradicionalmente, pero tampoco ha encontrado su forma de operar con sus propias normas. Y con un presupuesto que ya venía con bastantes dulcitos del año pasado y que no quieren, que con ese están de acuerdo. Y a lo mejor le dicen, bueno, pues nos conformamos con este presupuesto, o como decía Alvarito Arzú, hacemos un presupuesto nuevo, que no es el del Ejecutivo, si lo cambiamos absolutamente todo, lo aprobamos entre nosotros y nos recetamos la Junta Directiva, que cuente esto de los CODEDES, ¿verdad? Que yo creo que es una tontería, sinceramente, porque igualmente lo que se aprobó de CODEDES, lo que le dice al SEGEPLAN es que tiene que responder en 5 días, pero el SEGEPLAN puede decir a todo que no y también trabarlos ahí, que se vuelva esto también un caos y un desastre. Pero en cualquier caso, tienes ese escenario. El segundo escenario sería que se reestructure de alguna manera la antigua coalición, la coalición que llevó a Neri Ramos a la Junta Directiva la primera vez, digamos, y que también a Samuel Pérez, que se reestructure con los votos que estaban encima de la mesa allí, o una tercera vía, que es la que parece que está avanzando, alrededor de un personaje súper interesante, muy desconocido, que es Huicho Contreras, que es un senior del Congreso, que es un tipo que lleva muchísimos años. Interesante del Congreso. Y que parece que está liderando una opción avalada por el Ejecutivo, pero
que no ven mal muchos de los bloques que han hablado con él y que es amigo suyo y que lo tratan y que lo consideran una persona que ha sido cercana a este ejecutivo, muy cercana a este ejecutivo y a todos los demás, hay que decirlo. Muy cercano a Yamatei, muy cercano a Jimmy, muy cercano. No sé cuántos años lleva, pero vamos, lleva décadas ya en el Congreso. Y siempre se ve a sí mismo como un viejo político que no quiere problemas, es cero golpista, y que quiere llevarse bien con las instituciones del Ejecutivo, que actúa como un soldado oficialista siempre, pase lo que pase y esté quien esté, ¿verdad? Entra por creo, pero después se convierte en un diputado de Vamos o un diputado del oficialismo en este caso. Y que alrededor de él habría un pastiche un tanto extraño, muy pragmático, de distintos bloques, para que la Junta Directiva no sea del Ejecutivo, ¿verdad? Porque no lo sería, pero que no sea una junta directiva que vaya a entrar en delirios golpistas. No sé si ves esos tres escenarios a día de hoy o qué matices les darías. Y sí, creo que lo que falta explicar aquí, bueno, solo para redondear, ¿verdad? O sea, Luis Contreras es, sí, de los decanos, creo que es de los diputados que tiene más tiempo en el Congreso. Aparecía en aquel caso que obviamente quedó tapado con la llegada de Consuelo Porras al MP, asaltantes de la salud, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y es una persona que viene de San Marcos. Relación con todo lo que sucede en San Marcos y Huehuetenango son el Wild West de Guatemala. Sí. Hay que entenderlo así, sobre todo. Y lo digo con mucho cariño a las personas que viven allá. O sea, no quiero que se escuche las palabras de un capitalino soberbio, sino a lo que me refiero con eso es que el Estado llega poco. Muy poco. O sea, hay poca densidad del Estado y en la forma que uno quisiera que llegara, sobre todo, digamos, por el cuño ideológico mío, que quisiera uno que llegara con salud, con educación, con carreteras. El Estado, cuando tiene que llegar ahí, generalmente llega con cuentazos. ¿Por qué? Porque es una zona de tránsito de ilícitos y estoy hablando tanto de personas como de narcos. Y entonces, obviamente, sí, entonces obviamente todo lo que viene ahí de esa zona de San Marcos y de Huehuetenango son diputados que tienen mucho contacto con ese tipo de redes. Entonces, Luis, como decía Dani, Huicho Contreras, es un personaje simpático, buena onda, de la escuela de, ¿cómo se llama aquel alcalde? El popó de baja densidad, de baja viscosidad, Cacarrala. De la tesis, ¿cómo se llama Cacarrala? Cacarrala, no sé. No, yo solo lo conozco como... Tupas, Marroquín Tupas. No sé. Sí, Marroquín Tupas es el apellido. Pero es el famoso alcalde que en campaña, para justificar aquellos cariños que se acuerdan ustedes que los alcaldes le hacían a Yamatei, decía, hay que estar con la teta que tiene leche, y la teta que tiene leche es la del presidente. Esa es la tesis política. Lo dijo en un evento de campaña. Sí, esa es la doctrina política a la que se adscriben este tipo de tatascanes de redes políticas, como lo es el caso de Huicho. Tradicionales, clientelares, como dices tú, buena onda, incluso buena onda. Seguro que ayudan a cierta gente, ¿verdad? Sí, y de hecho creo que a su modo de ser es una persona que trata de ayudar a su distrito. Sinceramente, y que se ve a sí mismo institucional. Y sinceramente yo creo que debe ser bien intencionado muchas veces de lo que hace, al margen de que tiene sus negocios completa y absolutamente dudosos. Pero digamos una persona que en ese sentido va a decir, sí, yo lo puedo llevar a mi distrito de desarrollos y llevándome bien con el presidente. Y a la par de eso, pues, me conviene, siempre me conviene. Entonces es una persona que sí o sí siempre es un aliado del oficialismo. Siempre, siempre, siempre. Entonces, está en una posición en este momento, con lo que estábamos describiendo, pocos diputados que son de primera categoría, donde alguien dice, bueno, este es un cuate que puede ser anodino. Puede convenir porque en un año que va a estar calentito, es un cuate que no se va a pelear ni nos va a estar en el cuello. Esa es básicamente la tesis y que va a ser de los del Ejecutivo que están arropando la candidatura de Luis Contreras. Lo fregado aquí también es que no solo es Luis Contreras, es cómo haces una junta directiva alrededor de Luis, con quiénes. Y ahí es donde la cosa se puede poner interesante. Porque, como decimos, el pool de candidatos de primer nivel, de diputados de primer nivel, de primera categoría, que tienen todas las posibilidades de poder integrar la junta directiva, ya es muy escaso. Entonces tienes que recurrir a aliados que ya no son tan naturales. Entonces, ¿qué podrías hacer? Tienes dos opciones. O te conformas con esa situación o haces una reforma de la ley orgánica del organismo legislativo. Que ese es algo que hemos hablado desde la primera semana de esta legislatura. A ver, dejen todo lo que estamos hablando y solo
este paréntesis. Recuérdense ustedes quién fue el primer presidente de esta legislatura. No fue Neri Abilio Ramos y Ramos. Fue Samuel Pérez. ¿Por qué es que se lo quitan? Porque básicamente argumentan que no tenía, y con una huizachada, que no tenía la categoría de bloque porque son diputados independientes, porque el partido Semilla no existe, y se agarran de esa. Y desde entonces los diputados oficialistas, ahora que están partidos, han sido diputados de segunda categoría. En ese momento, la instrucción, o como decidieron en ese momento el Congreso, fue, en vez de hacer una reforma del organismo legislativo, y otra cosa que ha pasado con esta Constitución, esto no es un invento de esta legislatura. Antes los bloques te podías mover de bancada y los independientes podían formar bloque. Eso lo reformaron bajo la idea que el transfugismo y todo eso, pero tenemos que entender que todo lo que hemos hecho en un sentido ha salido mal. Sí. A la hora de supuestamente reforzar el sistema de partidos políticos, evitarlo, ha salido mal. O sea, las bancadas son un chiste. Entonces, algunos proponíamos en esa primera semana, cambien la ley orgánica del legislativo, mantengan la coalición que hizo presidente Samuel Pérez y cámbienla e integren bloques. Pero dijeron que no. Y ahí es porque hemos tenido 2 veces seguidas a Neri Ramos de presidente del Congreso. Que solo tiene un voto en principio. Pero ¿no? pueden hacerlo todavía. ¿Puede bajárselo la CC? Por supuesto que se lo puede bajar la CC. Pero aquí entran 2 cosas. Primero es, no asumas que se lo va a bajar porque tiene costos para la CC. Deja que se embarren las manos y que hagan la cerdada. Deja que tu enemigo se equivoque. No le prevengas que tu enemigo que se equivoque. Y la otra cuestión es, para estos políticos con toga, también tiene un costo porque si logran bajárselas porque hay una mayoría en el Congreso, y si lo hacen, entonces estos diputados que ya haciendo ese paso, supongamos que logran los votos para pasarla, se desmarcan de los tatascanes, se quitan el yugo de los secretarios generales que los tienen ahorita amenazados de los partidos políticos, en ese momento estos magistrados que te la clavaron revirtiéndola con la ley, supongamos que se la bajan en la constitucionalidad, ¿cómo quedarían ellos frente al poder nominador que tienen la presidencia y que tiene el Congreso? Quedarían muy mal. Y además, contemos esto, que es una cosa que no hemos metido en el análisis. Yo sé que es un poco complejo, ¿verdad? Pero tratemos de seguir las líneas que estamos metiendo. Ahorita está metida la tranca en la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte Suprema de Justicia también nomina magistrado. Y si eso se va aclarando, en medida en que los magistrados vean de qué lado tiene carne el sándwich, qué tan serios están los gringos con el tema de perseguir a los magistrados que tienen vínculos con el narco, etcétera, etcétera, se puede quitar esa tranca y también esa Corte Suprema de Justicia tendría un control, digamos, o un incentivo para no escoger un magistrado de CC de este pool de magistrados de la CC actual. Entonces, tiene un costo muy alto para la CC también decidir simplemente bajársela. No hay que pensar que en automático se van a bajar una reforma a la Ley Orgánica Legislativa. Y además, ¿por qué le vas a conceder eso a la CC? Ay, no lo hago porque la CC me lo va a Por eso, deja que se quemen. Deja que ellos se quemen, estos hijos de su madre, déjalos. Entonces, por eso ¿verdad? Es la tesis de Luis Contreras, porque la tesis está amparada en que Luis es una persona que se lleva bien con todo el mundo, que no va a ser un golpista, pero viene el tema de con quién integrarías esa junta directiva. Entonces, estos que podrían integrar y rearmar la coalición que le ha dado viabilidad un poco al primer año, después se desinfló en el segundo año de gobierno de Arévalo, tienen el incentivo de pasar esa ley orgánica y de integrar junta directiva. Estás hablando porque un Luis Aguirre en clara expansión, que su proyecto en el Congreso es de crecer. De hecho, tiene algunos diputados que ya no quiere, quisiera quitárselos de su bancada, otros que quisiera sumarlos. Adim quisiera hacer un bloque en el Congreso, Neri quisiera hacer un bloque, los oficialistas quisieran hacer 1 o 2 bloques. Hay muchos incentivos para hacer una coalición de gente que quisiera pasar esto. Y hay que decirlo, prohibir el transfugismo solo por prohibirlo, y decir, ahora a partir de ahora está prohibido, no te cambia el fenómeno que hay detrás. Y que le conviene a quién en este momento. Todos que hemos estudiado patrones de votación en el Congreso, sabemos que los diputados votan como les da la puñetera gana. No votan con partido, no votan con bloque. El bloque es para darle previsibilidad e institucionalidad. Estás prohibiendo el transfugismo porque sí. E incluso, yo diría, puedes aprobar una LOL que no apruebe el transfugismo. Transfugismo es, yo soy de Vamos y me voy a la UNE. Que solo apruebe la de que los independientes formen bloque. Darle a los independientes la capacidad, sumando 10, no creo 12... que eso, ahí sí no creo que habría votos. ¿Eh? Ahí sí no creo que haya votos. Yo creo que... Luis Aguirre no le va a gustar eso. No, es que yo creo que eso es lo que está encima de la mesa.
No creo que esté lo de cambiarse de partido. Está poder tener la facultad de hacer su propio bloque cuando llegues a un número determinado. También a Luis Aguirre le podría servir, porque si tiene a 10 que está pescando de distintas bancadas, hace un bloque y lo asocia con el suyo, con el que él ya tiene. Puede ¿verdad? ser, pero Por recuerden ejemplo. ustedes que el tema de tener un bloque grande te sirve para la repartición de comisiones legislativas, de presidirlas. Y ahí, por el sistema en el que se reparte, que es el famoso de Hunt, te conviene entonces también tener un... Es de Hunt, ¿verdad? Sí. Entonces te conviene también tener un bloque muy grande porque The Hunt privilegia a los bloques grandotes. O sea, no te mantiene la proporción tal y como está, sino que supuestamente por gobernabilidad, que aquí no tiene sentido el de las comisiones de trabajo. Aquí, de verdad, el que le puso The Hunt sí tiene que revisar un poco los preceptos de que cada sistema de asignarte, que digamos, espacios te conviene. En este caso, debe ir a hacer algo que refleje más la composición de la proporción a que supuestamente de gobernabilidad. Pero con el lío que hay, si ya se pudiesen cambiar entre bloques, yo creo que a los que controlan los bloques tampoco les interesaría. Es cuando directamente has separado a alguien del bloque, lo has expulsado, que ya pueden hacer sus propias asociaciones. En todo caso, como existen lo más en muchísimos importante países lo que se llaman bloques independientes, ¿verdad? En todo caso, lo más importante es lo que señalas, y es que los independientes recuperen categoría de diputados de primer nivel. Y puedan integrar, presidir comisiones, puedan integrar junta directiva y ese tipo de cosas. Sano. Y es sano porque estás hablando de que tienes 50, casi, de 160 que les estás dando una categoría inferior, ¿verdad? Como diputado. Entonces, al final, estas cosas de no nos gusta algo, prohibámoslo, no funciona. Pues. No son buenas soluciones. Y no nos ha funcionado absolutamente para nada esta prohibición del transfugismo. Y aquí tenemos una forma de abordarlo que no implicaría necesariamente transfugismo, porque no permitirías que alguien se pasase de un bloque a otro, sino que generase, una vez siendo independiente, que generase sus propios bloques. Y ya está. Eso creo que es mucho más sano al final, porque refleja la fragmentación. Igual eso lo tienes que curar políticamente, con proyectos políticos. La fragmentación política está ahí y está para quedarse y se va a ver reflejada, sean cuales sean las normas que tengas encima del tablero. Ahora, recordando la idea que dijimos que naturalmente por el momento del año y por la dinámica política del país, el presupuesto está amarrado a la junta directiva. Creo que hay que reforzar por qué y cuáles son las llaves en este caso que tiene el Ejecutivo y cómo lo podría usar o no. O no querer usarlo. O no querer usarlo. El tema básicamente, y hay que entender, los incentivos especialmente de los diputados distritales, sobre todo de los departamentos de Guatemala. Y el incentivo es llevar obras al municipio. Unos, y la mayoría, me atrevería yo a decir, es para hacer negocito. Y otros es porque está asociado a la larga, este diputado trajo obra. Eso es capital político. Esa capacidad de gestar obra se premia. Las redes, porque así es como funciona, ¿verdad? O sea, no es un sistema, el sistema que tenemos es horrible, pero así es. O sea, al final de cuentas, la forma como llegan a ser candidatos es porque redes las empujan adentro de nuestro sistema de partidos políticos. Les sirve a estos para probarle a las redes su valor como gestor. Y por eso es que ellos les interesa que el presupuesto tenga obras en los municipios. Y esas obras son a través del Ministerio de Comunicaciones principalmente. Y obviamente estos dulcitos del sistema de consejos de desarrollo, que no ha funcionado del todo, que esa era la intención que tenía el ministro de Finanzas, y por eso es que se destapó esta caja de Pandora de hacer ajustes en el sistema de inversión con el tema de los avales, que salió tan mal para el Ejecutivo. Pero esa sería la intención de hacer un nuevo presupuesto, premiando a esos diputados que te pueden dar votos de esa forma, y esos diputados el incentivo de votar un nuevo presupuesto. Básicamente ese es el manejo político del presupuesto. No descubrimos absolutamente nada, así se hace. Hacerlo de otra forma, realmente, en estas condiciones, para el Ejecutivo es casi que amarrarse las manos en una pelea de box. Y no sé qué más podrían en este caso utilizar de armas. Yo creo que... Y ahora la otra cosa que nos queda de análisis es por qué es importante la junta directiva. Habíamos dicho que era para los tiempos en el Congreso. ¿Y eso cómo tiene que ver con el próximo año? Con lo que se viene de la elección de Tribunal Supremo Electoral y lo que se viene de nominación de magistrado por parte del Congreso y lo que se viene también probablemente con antejuicios. Y con la comisión de postulación de fiscal también.
Y la comisión, porque la juramentan. Porque la convocan también. La convocan y la juramentan. Sí, pues. Tienes que convocar, hay un acuerdo gubernativo, la única elección que no convoca Congreso son las 5 elecciones de la CC. Sí. Pero para eso, para todas las demás tiene que haber un acuerdo que firman y que aprueba el Congreso para convocar la de TSE, para convocar la del MP. Si ellos no convocan la comisión de postulación, no se puede integrar, no los juramentan y Entonces, no se lleva a cabo. En síntesis y parafraseando, hay 2 polos, digamos. Un polo con las ideas más claras, que es el polo de oposición férrea y con tintes golpistas. Alan, Alvarito Arzú, Felipe Alejos, aunque Felipe es bueno para mimetizarse. Inés Castillo, que tras está Sandra, que también es buena para mimetizarse y confunde a algunos. Teresita. Sí, que está Sandra también detrás. Ese es como el polo, ¿verdad? Y el otro polo debería estar alrededor del manejo del presupuesto y estar alrededor naturalmente del oficialismo. Y ahí es donde se complica la cosa porque es un oficialismo que está efectivamente dividido, como lo hemos podido ver. Exacto. Lo vimos en la crisis de la semana pasada a este ministro saliente, Francisco Jiménez, llamando oposición a Samuel Pérez. Lo hemos visto en declaraciones a veces donde dice que son aliados, a veces que sí son oficialistas. Ellos reiteran que tiene 23 votos Aquí lo vino a decir pero sí Román, se miran, Castellano. son bastante notorias que sí tienen unas desavenencias ahí. Entonces hay un oficialismo partido y hay unos aliados que están mosqueados también con el ejecutivo y que lo castigan a veces en la forma como hacen oposición o directamente porque son aliados poco fiables, porque son aliados muy de la clase política tradicional. En cualquier caso, esa división pues que no se ha hecho tan evidente en el discurso, pero que está ahí y que sabemos que está ahí, esa división es absolutamente vergonzosa cuando están estos ataques del MP y cuando el golpismo sigue. O sea, es una responsabilidad de Estado, del presidente, de los diputados, de Samuel Pérez, de José Carlos Sanabria, de los que lideran esos blancos, de Jonathan Mencos. Es una responsabilidad histórica que se sienten y que hablen mucha. Porque con la que está cayendo y con un MP que está en plan Al Pacino en Scarface, ¿va? Con las metralletas y la cocaína y queriendo morir matando y saliendo como saliendo, si es que puede sacar muchos más casos, porque ahora entran en vacaciones los juzgados y va a ser más difícil. El último momento que tienes que plantear casos es noviembre, diciembre y enero, mucha. O sea, si alguien me quiere vender que esta es un plan que tenían ya repensado y que de repente ahora se van a acelerar, no aceleras los casos en noviembre, diciembre y enero, porque en cada uno de esos meses hay un tercio de los juzgados que entran a vacaciones. Pero en cualquier caso, si no se unen en este momento es porque sus diferencias son mezquinas y ustedes no tienen la madurez y la inteligencia suficiente como para querer a este país por encima de cómo se estén llevando ustedes. Y estarían traicionando a varias cosas, ¿verdad? O sea, yo creo que varios de los que mencionamos ahí se jactan de ser estudiantes de la historia y harían bien en recordar las palabras de Lincoln cuando aceptó la nominación del Partido Republicano en el año 58. Aquella nominación que precisamente lo que habría era una grieta, no solo en el Partido Republicano, sino que lo logró unificar, sino en el país. Y es lo que le llaman el discurso de la casa dividida. Pero lo que decía era una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse de pie. Y así fue, efectivamente. Y por eso él hizo y lo marcó la presidencia, hacer todos los esfuerzos para mantenerla unida. ¿Por qué voy a eso? El día de hoy, con lo que iniciamos, es Aníbal a las puertas. Es básicamente recordarles a estas personas que el enemigo está enfrente de ellos, no es entre ellos. Lo que sea las rencillas que tengan, las desconfianzas que son normales. Y aquí es donde de veras la debilidad de las instituciones hace aguas. Porque en otros países se dan en la madre los partidos políticos y hay un zafarrancho horrible y después sale la unidad. Dénselo adentro, que no sea afuera, que no nos tenemos que enterar nosotros de las divisiones, salgan con una estrategia unificada porque tienen al enemigo que quiere todas sus cabezas afuera, sean estudiantes de la historia y no nos traicionen. Esa es la otra cuestión, porque lo que votamos nosotros, yo creo que todos en segunda vuelta, los que pusieron y tuvieron la valentía y la visión de escoger a Bernardo Arévalo en la primera vuelta, con la fragmentación que había, y que nos dieron una gran lección a los que no creímos que iba a llegar a Arévalo. Así es. Y después, sobre la que nos montamos la mayoría de guatemaltecos, primero en la segunda vuelta y después defendiendo las elecciones,
Y la presidencia de Arévalo sería una gran traición si ustedes llegan divididos a este momento y algunos piensan que el enemigo número uno que tengo en este momento enfrente es José Carlos Sanabria, u otro que piense el enemigo principal que tengo en este momento es el presidente, u otro que piense el enemigo principal que tengo es Samuel Pérez. Sería terrible, sería un desastre. Le harían un gran favor a los que quieren sus cabezas y los odian. Ustedes en este momento pueden tener cualquier cosa, pero esa gente los odia a ustedes y los quiere ver preparados muertos. Imagínate, las consecuencias de que sigan manejando y teniendo poder esa gentuza horrorosa. Esos criminales absolutos que son los que están en todas esas instituciones. Yo sí destacaría mucho que es un gran riesgo que lidere la Junta Directiva Huicho Contreras con todo lo buena onda que pueda ser, con todo lo pragmático que pueda ser, con todo lo presidencialista que pueda ser, con todo lo institucionalista que pueda ser. Tienes un tipo que tiene sus cositas en el MP, ¿verdad? Ese es el tema. Que ha estado metido ahí, que van a poder apretarlo por todas partes, que va a querer montar una coalición. ¿Pastelear? Sí, y montar una coalición con una banda que son puros enemigos. En Felipe, muchos casos. préstame uno, Sandra me préstame otros. Imagínate con Felipe y con Sandra y a saber si van a tirar de Alan y demás. Para hacer una junta directiva. O deja eso. Y esa mierda no va a salir bien. Esa mierda es un desastre o ni siquiera, anunciado. O puede ser ni siquiera esos, sino que puede ser al final que la juntes con estos aliados del oficialismo que no lo son tales y no lo son orgánicos. Necesitas gente que de veras esté comprometida con la causa, porque a la hora de la hora las patas les van a temblar a algunos y no puede ser que se atonten en el momento. Entonces necesitas verdaderamente gente ahí que te aguante el fuerte. Si no se entiende eso y si no se actúa en consecuencia, yo creo que si hay... le das la razón a cierta gente que dice nos equivocamos con estos fulanos. Sí. Porque realmente no tiene mucho sentido la división cuando sigues teniendo estos problemas estructurales. Y mira esto que está pasando. O sea, para mí el tema de UNOPS es algo bien hecho, que hay que hacer, que hay que apoyar y que para mí hay que ampliar. Imagínate, si se hubiesen cumplido 900 millones de dólares y si empiezas a tener esos ahorros brutales que puedes tener a través de un sistema bien hecho de subasta invertida con 30, 40 proveedores por cada concurso, etcétera, etcétera, y con mecanismos de distribución que se han visto muy efectivos y que la gente los puede ver. O sea, compraban y ya los tenías de una forma mucho más eficiente que de la forma tradicional en los hospitales. ¿Y qué es lo que hace esta gente? Se preocupan porque Miguelito se robó la mitad del país, se preocupan por toda la asquerosidad de corrupción que ha habido, como bien dice la Secretaría de Estado de este gobierno de Trump, que está diciendo en un informe, estos fulanos pararon los casos anticorrupción. No, se van contra un mecanismo que está bien y que es un mecanismo anticorrupción. O sea, son enemigos, no solo son amigos de la corrupción, son enemigos de la anticorrupción. Entonces, claro que esto no es una justificación, pero este es el ambiente que ha tenido que vivir este gobierno. Esta es la clase, los enemigos de la CC, los enemigos en el sistema de justicia, en todas estas salas de mierda donde les han quitado el partido de una forma completamente injusta y completamente criminal. Ese es el verdadero enemigo, esa es la gente por la que se votó a Arévalo. Y en medio de todo esto vamos a estar con rencillitas de me cae mal y es muy no sé qué y se junta con no sé quién y no me habla y no me dice guapo y no me quiso y no me... Es una cosa muy patética, es una cosa muy patética, es muy triste de ver. Y claro, ese bloque de 23 bien unido y viene con una buena estrategia del Ejecutivo, eso pinta mucho, eso tiene mucho peso en este proceso, ¿no? El mismo presidente, y es una cosa que yo nunca lo entenderé, sale y dice, no, yo tengo 9 diputados, no tengo 23, tengo 9. Entonces, ¿cómo eliges tú decirle a tus amigos y a tus enemigos y a la ciudadanía en general, yo no tengo 23, soy mucho más pequeño de lo que ustedes pensaban, tengo estos 9, estos son aliados? ¿Pero qué clase de discurso es ese? ¿Qué clase de frase es esa? Mi Kevlar es de 3 milímetros de grueso en vez de... ¿Por qué le dices la ventaja? Es impresionante. Sí. Y eso es pero lo que te dice cierta es, rencilla muy... Sí, muy lo que te dice es que pero... le duele mucho y que es personal. Bueno. De veras, el llamado es supérenlo. Supérenlo porque es mucho más importante esto que exacto, es el llamado de la historia en este momento. Así es. De veras, ustedes se vuelven importantes en la medida, o sea, trascienden la historia y se vuelven importantes verdaderamente, dejan legado en la medida que trascienden este tipo de momentos. Si no,
son importantes solo en el momento en que están sentados. Después no nos valen para nada. Y una última cosa en ese sentido. Si el problema de lo que estamos diciendo no está en ver el contenido de lo que estamos diciendo, sino en nosotros, en mí, que acabo de decir lo que acabo de decir, si tu preocupación, la preocupación de que nos esté mirando de un lado o de otro, es, no me gustó lo que dijiste, Daniel, me pela la nariz, ¿verdad? Me da exactamente igual. Uno está aquí por el país, por Guatemala, por la ciudadanía. No estás aquí para defender a una persona en concreto. A mí todos ustedes me pueden caer bien, me la pelan en última instancia. Me dan exactamente igual. Lo importante de verdad es el reformismo, es intentar mejorar Guatemala. Eso es lo importante. Si a alguien le sienta mal lo que uno dice aquí, coma mierda. Así de claro se lo digo. Me da exactamente igual. No me pagan, no dependo de ustedes, me da exactamente igual. Y yo creo que eso es lo que hay que defender. Y si alguien se molesta, que se joda. Así de claro. Crezcan, maduren, trabajen por Guatemala. Yo creo que no tenemos mucho más que agregar después de ese cierre. Sí, perdón. Sí. Por el estatuto. Sí. Y yo que venía tan tranquilo de España, ¿verdad? No creo, Andrea. Yo la vi ajustando ahí el volumen de tu micrófono sí, y todo. Creo que hombre, sí te encendiste. Digamos, le di una sorpresa a mi mamá. Qué bueno. Que no sabía que llegaba y se puso a llorar. Fue muy bonito, muy bonito. Fui por trabajo, pero me pude escapar el fin de semana. A mi pueblo, a Zamora, que está precioso. A mis sobrinos, que estaban preciosos. Vengo ¿Tiraste aquí tan cabras tranquilo. del campanario? Eso es una difamación. Tal vez te faltó tirar alguna cabra. A lo que Soria se está refiriendo es que sí, hubo un pueblo alguna vez, eso ya se prohibió hace tiempo, pero un pueblo de Zamora se tiraban cabras del campanario, sí. Durante una época muy larga se le ponía una manta. O sea, en los tiempos antiguos se tiraba directamente al suelo. En otro momento se ponía una manta. Entonces, sí. No, eso se prohibió. Ya no hacemos esas cosas. Ya. Pero esa es la clase de lugar de donde yo vengo. Eso es así. La gente es así de Andrea se está riendo. De paisana, ¿va? Y de rural y de básica. Pero está muy bonito. O sea, te das cuenta, Chiva. Y ya me pone... Es una cosa civilizadísima. Es muy civilizada. Con al lado de Zamora. Hay zonas de Zamora que están todavía por civilizar. Sí. Está súper rural. Pero bueno, en cualquier caso, creo que ese es el análisis y hasta cierto punto ese es el mensaje. Y esto, lo importante es estar bien centrados y dejar de descolocarse y la darle... otra cosa, nos dicen hacen análisis y tienen lado y hacen análisis con el corazón. Sí, de veras. Es que Tangente no es un negocio. Lo hacemos con el corazón. Y sí, efectivamente. De hecho, les recuerdo que el programa en el cual Arévalo pasa a segunda vuelta le llamamos Nos equivocamos y nos da mucho gusto porque no pensamos que fuera a pasar a segunda vuelta. Y nos alegramos. Yo no convencí a gente para que votase por Arévalo. Y nos alegramos porque lo miramos de veras como la opción de quitarnos este yugo de la gente que no quiere el país y lo único que quiere es su impunidad, su finca, sus pistos. Sí, cabal. Entonces, por eso es que nos encendemos y por eso es que el llamado que hacemos de esta tribunita que nos la ha dado la gente verdaderamente que está del otro lado y que, sí, hay más gente que le gusta el rezo del rosario y el podcast de Cash Luna, pero no mucha. Estamos ahí peleando. Pero, de veras, gracias a los que nos han dado esta tribuna, somos el número 1 lo que hacemos aquí en Guatemala y sí, decidimos hacerlo el día de hoy para hacer este análisis que sí sale del corazón, no somos imparciales, no lo hemos ocultado. Queremos que le vaya bien a Arévalo en la medida en que los objetivos de Arévalo sean estos, sean quitarnos el yugo que tenemos los guatemaltecos de una dictadura judicial como la llama Juan Luis Font, que es una de sus víctimas. Por cierto, que escribió una muy buena columna en estos sentidos, con una prosa muchísimo más elegante para el presidente Arévalo hace 2 semanas. Pero era en este sentido también de un llamado a la historia. Sí, y sobre todo tener claro quiénes son los enemigos, ¿verdad? Y a quién detestamos con toda nuestra alma. A la gente que depreda, a la gente que roba el país, a la gente que... y hay que navegar con inteligencia y pragmatismo y con estrategia y hay que hablarse con un montón de gente y lo que todos ustedes quieran. Pero este país está todavía, a día de hoy, todavía está en manos de redes que se comen la riqueza del país, que lo que quieren es tener el hueso y favorecerse ellos, y que la sociedad y el país lo odian, en realidad, lo desprecian, y esos son los verdaderos enemigos. Y aquí vamos a estar siempre con claridad de quiénes son esos verdaderos enemigos. Y cambiará este gobierno y vendrá otro y ese otro a saber cómo será, pero si ese otro está compuesto con toda esta gentuza, igual lo diremos, ¿verdad? Y igual estaremos aquí hasta donde el cuerpo aguante, hasta donde ustedes le den like y suscribir. Hasta donde la paciencia llegue, el apoyo y el apoyo esté.
y los comentarios y nos den la capacidad de que YouTube nos pague un dinerito que nos permita hacer que este proyecto sea sostenible, hasta ahí vamos a estar llegando. Y bueno. ¿Eso fue todo? Eso fue todo. Nos estamos viendo en siguientes... Muchas gracias. En siguientes programas. Pórtense bien, denle like, denle comentarios. Digan lo que opinan de lo que dijimos hoy y síganos siempre en Tangente GT en las diversas plataformas. Nos estamos viendo en siguientes ediciones.